A finales de 2020, la democracia estadounidense se enfrentaba a una prueba de estrés sin precedentes en su historia moderna. El resultado de las elecciones presidenciales era cuestionado desde la propia Casa Blanca, poniendo en jaque una tradición considerada sagrada: el traspaso pacífico del poder. Durante meses, un clima de crispación extrema y desconfianza en el proceso electoral había sido cultivado, generando una profunda alarma institucional. Lo que estaba en juego no era simplemente la victoria de un candidato sobre otro, sino la propia continuidad de las normas que sustentan el sistema. La pregunta que flotaba en el ambiente era si los cimientos democráticos resistirían la tensión. El epicentro de esta inquietud institucional se concentraba en una de las entidades más poderosas del país: las Fuerzas Armadas. La posibilidad de que el ejército pudiera ser utilizado como una herramienta en una disputa política interna dejó de ser una hipótesis teórica para convertirse en un temor tangible. Este miedo se vio amplificado por acciones concretas, como el cese fulminante del secretario de Defensa, Mark Esper, y el nombramiento de figuras leales al presidente en puestos clave del Pentágono, justo después de las elecciones. La neutralidad política del aparato militar, un pilar fundamental, parecía estar bajo una amenaza directa y explícita. Soy analista especializado en la compleja relación entre el poder civil y el militar, y en este video vamos a desgranar un suceso que marcó un punto de inflexión. Para el contexto español, esta situación evoca momentos históricos superados y subraya la importancia de un principio consolidado durante la transición: la absoluta sumisión del ejército al poder civil. Lo que ocurrió en Estados Unidos fue la materialización de un riesgo que muchas democracias consolidadas creían haber dejado atrás. Analizaremos cómo una institución diseñada para la defensa exterior se vio en el centro de una crisis constitucional interna de consecuencias imprevisibles. El 3 de enero de 2021, a solo unos días de eventos que sacudirían al mundo, el diario The Washington Post publicó una tribuna de opinión que rompía con todos los protocolos. Estaba firmada por los 10 exsecretarios de Defensa vivos, un grupo que representaba un capital institucional inmenso y transversal. Figuras como Dick Cheney, James Mattis, Leon Panetta o Donald Rumsfeld, que sirvieron a presidentes de ambos partidos, se unían en una sola voz. Esta acción coordinada no tenía precedentes, y su objetivo era enviar un mensaje inequívoco a la cúpula militar en activo y al poder político. La tesis central que exploraremos es que esta carta no fue una simple opinión política, sino una intervención institucional de emergencia. Su propósito era defender el pilar maestro de la democracia, la neutralidad de las Fuerzas Armadas, y con ello, garantizar el traspaso pacífico del poder. Fue una defensa explícita y extraordinaria de normas no escritas que estaban siendo puestas a prueba de forma crítica. Los guardianes históricos de la institución militar decidieron actuar colectivamente para trazar una línea roja, recordando públicamente que el juramento de las tropas es a la Constitución, no a una persona o a un gobierno. A lo largo de este análisis, desglosaremos los mecanismos legales que definen esta relación cívico-militar, el funcionamiento interno del Pentágono que se activó para responder a la crisis, y las implicaciones reales que esta intervención tuvo para la estabilidad del país. El objetivo es proporcionar una comprensión sistémica de por qué este evento fue tan crucial. Para no perderse ningún detalle de este análisis, le invito a suscribirse al canal, dejar un comentario con su perspectiva y dar me gusta a este video. Su apoyo es fundamental para seguir produciendo contenido riguroso y en profundidad sobre temas clave. Para comprender la gravedad de la intervención de los 10 exsecretarios de Defensa, es fundamental analizar los cimientos que regulan la relación entre el poder civil y el militar en Estados Unidos. El pilar maestro es la propia Constitución. Esta establece que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A diferencia del modelo español, donde el rey ostenta el mando supremo como figura simbólica, el presidente estadounidense ejerce un poder ejecutivo directo sobre el ejército. Este principio de control civil es la piedra angular del sistema, diseñado para asegurar que la fuerza militar sea siempre un instrumento del Estado democrático. La subordinación del ejército al poder civil no es una mera formalidad, sino un mecanismo de contención esencial.
La estructura jerárquica que sitúa a un líder electo en la cima de la cadena de mando garantiza que las decisiones sobre el uso de la fuerza, tanto en el exterior como en el interior, respondan a la voluntad popular y al marco legal, y no a los intereses de la propia institución militar. Esta arquitectura busca prevenir la autonomía del poder castrense, una amenaza histórica para cualquier democracia. La Carta de los Exsecretarios fue una defensa pública de este principio fundamental ante su posible fractura. Sin embargo, la autoridad del comandante en jefe no es ilimitada. Se encuentra con un contrapeso crucial: el juramento militar. Cada oficial y soldado estadounidense jura apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos sus enemigos, extranjeros y nacionales. Es vital subrayar que el juramento es a la Constitución, no a una persona, un partido o un presidente. Este deber supremo crea una tensión inherente. Un militar está obligado a obedecer las órdenes legales de sus superiores, pero también tiene la obligación última de desobedecer cualquier orden que viole la Constitución. Este juramento tiene un paralelismo conceptual con el artículo 8 de la Constitución española, que define la misión de las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía, la independencia y el ordenamiento constitucional. En ambos casos, la lealtad final no es hacia el gobierno de turno, sino hacia el marco legal que sustenta la nación. Cuando los 10 exsecretarios recordaron públicamente este deber, no estaban emitiendo una opinión política, sino invocando el fundamento ético y legal que obliga a cada miembro del ejército a actuar como un guardián del sistema constitucional, por encima de cualquier otra consideración. Más allá de los principios constitucionales, existen barreras legales explícitas que limitan el poder del presidente. La más importante es la Posse Comitatus Act de 1878. Aunque su nombre es poco conocido fuera de Estados Unidos, su función es crítica. Prohíbe taxativamente el uso del Ejército Federal para tareas de orden público dentro del territorio nacional, salvo en circunstancias extraordinarias y autorizadas por el Congreso. Esta ley traza una línea roja muy clara entre la defensa exterior, misión del ejército, y la seguridad interior, responsabilidad de las fuerzas policiales civiles. La razón de ser de esta estricta separación es proteger a la ciudadanía del propio poder militar del Estado. La ley se diseñó para impedir precisamente el escenario que se temía a finales de 2020. Que un presidente pudiera desplegar tropas en las calles para intimidar a oponentes, suprimir protestas, o en el caso más extremo, interferir en un proceso electoral. La Posse Comitatus Act funciona como un cortafuegos legal para que el ejército no se convierta en una herramienta de coacción política interna, preservando así las libertades civiles y el equilibrio de poderes. Junto a las leyes escritas, opera una norma no escrita pero igualmente sagrada: la tradición de la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Este principio, un pilar fundamental también en la democracia española post-transición, dicta que la institución militar debe permanecer completamente al margen del debate político partidista. Su lealtad es al Estado, no al gobierno. Este pacto de silencio político es esencial para mantener la confianza de la sociedad en su ejército y para asegurar que el traspaso de poder entre diferentes administraciones se produzca sin fricciones ni lealtades divididas. El clima de polarización extrema y el cuestionamiento de los resultados electorales pusieron esta norma bajo una presión sin precedentes. Las acciones en el Pentágono tras las elecciones, como el nombramiento de figuras leales al presidente, fueron interpretadas como un intento de politizar la cúpula militar y erosionar esta tradición de neutralidad. La Carta de los Exsecretarios de Defensa fue una respuesta directa a esta amenaza, un intento desesperado de reforzar públicamente este muro de contención normativo que se estaba agrietando, recordando a los mandos en activo que su deber era con la institución y no con la política. En conjunto, estos mecanismos, el control civil constitucional, el juramento a la Constitución como límite a la obediencia, las barreras legales como la Posse Comitatus Act y la norma de la neutralidad política, forman un complejo sistema de equilibrios. La autoridad del presidente como comandante en jefe es inmensa, pero no absoluta. Está diseñada para operar dentro de unos márgenes constitucionales,
legales y culturales muy definidos. La crisis de enero de 2021 fue una prueba de estrés para todo este andamiaje, y la Carta de los Exsecretarios actuó como una activación de emergencia de estas defensas institucionales. Para entender cómo la Carta de los 10 exsecretarios pudo tener un impacto tan profundo, es necesario descifrar el funcionamiento interno del Pentágono. La estructura clave es la cadena de mando, una línea jerárquica que desciende desde el presidente, como comandante en jefe, pasa por el ministro de Defensa, que debe ser un civil, y llega hasta los mandos militares operativos. Este diseño garantiza el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en esta cadena opera un principio universal e inquebrantable. Para que una orden sea obedecida, no solo debe ser legítima en su origen, sino también legal en su contenido. El ministro de Defensa ocupa una posición crítica en esta estructura. Actúa como el principal asesor del presidente en materia militar, y es el responsable de traducir la voluntad política en directivas ejecutables para el ejército. Su función es asegurar que cualquier orden presidencial se alinee con el marco constitucional y legal vigente. Por ello, el cese de un ministro experimentado y el nombramiento de una figura leal en un momento de máxima tensión fue interpretado como un intento de debilitar este filtro institucional, eliminando un posible obstáculo ante la emisión de órdenes potencialmente controvertidas o ilegales. Justo por debajo del ministro de Defensa se encuentra la Junta de Jefes de Estado Mayor, el órgano que agrupa a los líderes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que se podría pensar, y de forma similar a la cúpula militar en España, no tienen mando operativo directo sobre las tropas. Su función principal es la de ser los máximos asesores militares del presidente y del ministro. Su poder reside en su experiencia, su prestigio y el peso institucional de su Consejo Unificado, siendo los guardianes de la doctrina y la profesionalidad militar. La Carta de los Exsecretarios de Defensa funcionó como un mensaje a navegantes, dirigido precisamente a esta cúpula militar en activo. Fue un respaldo moral explícito y público para que los generales se mantuvieran firmes en su juramento a la Constitución. Al ver que la élite histórica de la defensa nacional estaba unida en una postura inequívoca, los mandos en servicio obtuvieron una cobertura institucional crucial. La Carta les recordaba que resistirse a una orden inconstitucional no sería un acto de insubordinación, sino el cumplimiento de su deber más sagrado, respaldado por sus predecesores más respetados. Este respaldo reforzó la cultura interna del ejército, que se fundamenta en el principio de obediencia a órdenes legales. Cada miembro de las Fuerzas Armadas es instruido en que su deber de obedecer a sus superiores termina donde comienza la ilegalidad. Una orden que viole la Constitución, como intervenir en un proceso electoral para alterar su resultado, no es una orden válida. Los 10 exsecretarios no hicieron más que recordar esta norma fundamental, elevándola al debate público para que no hubiera ninguna ambigüedad sobre las graves consecuencias penales y profesionales para quien decidiera cruzar esa línea roja. El Pentágono, por su propia naturaleza, opera bajo una cultura de planificación de contingencias. Su trabajo consiste en imaginar y prepararse para los peores escenarios posibles, desde conflictos internacionales hasta desastres naturales. Sin embargo, la crisis de finales de 2020 introdujo una hipótesis que hasta entonces parecía pura ficción: la posibilidad de que el propio comandante en jefe se negara a ejecutar un traspaso pacífico del poder. La seriedad con la que esta contingencia empezó a ser considerada internamente revela la profundidad de la crisis institucional que se estaba gestando en las más altas esferas. La intervención de los exsecretarios fue una respuesta directa a la materialización de este riesgo sin precedentes. Demostró que las salvaguardas institucionales no solo residen en las leyes escritas, sino también en las normas no escritas y en la integridad de sus líderes pasados y presentes. La Carta fue una acción heterodoxa porque la amenaza también lo era. Fue la activación de un cortafuegos de emergencia por parte de los guardianes históricos de la institución, quienes entendieron que el silencio ya no era una opción viable ante un peligro existencial para la democracia. Esta acción colectiva expuso la interacción entre las diferentes capas del sistema de defensa. La cadena de mando formal estaba bajo una presión extrema, y la figura del ministro de Defensa interino generaba incertidumbre.
En ese contexto, la Junta de Jefes de Estado Mayor se convirtió en el último baluarte militar del orden constitucional. La Carta de los Exsecretarios actuó como un refuerzo externo, una voz de la conciencia institucional, que dotó a los generales en activo de la autoridad moral necesaria para resistir cualquier posible desviación de su juramento a la Constitución. En definitiva, el funcionamiento institucional del Pentágono fue sometido a una prueba límite. La respuesta no provino de un único mecanismo, sino de la confluencia de varios elementos. La solidez de la cadena de mando basada en órdenes legales, el rol asesor de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y de manera decisiva, una intervención externa pero de enorme peso simbólico. Esta acción coordinada demostró cómo, incluso en las circunstancias más críticas, la cultura y las normas internas de una institución pueden activarse para defender el marco constitucional que le da sentido. La consecuencia más inmediata y tangible de la Carta fue la disipación de cualquier ambigüedad sobre la postura de la institución militar. En un momento de máxima incertidumbre, los 10 ex secretarios de Defensa enviaron un mensaje inequívoco. Las Fuerzas Armadas no serían un peón en una disputa electoral. Esta declaración blindó de manera efectiva el proceso de transición, eliminando de la ecuación la posibilidad de que se utilizara la fuerza militar para revertir el resultado de las urnas. La cúpula militar en activo recibió un respaldo público y transversal para mantenerse fiel a su juramento constitucional, neutralizando una de las amenazas más graves para la estabilidad democrática. Este blindaje institucional se materializó apenas unos días después. Tras el asalto al Capitolio del 6 de enero, la Junta de Jefes de Estado Mayor emitió una circular interna, pero de gran repercusión, reafirmando su juramento a la Constitución y reconociendo formalmente a Joe Biden como el próximo comandante en jefe. Esta acción, alineada perfectamente con la postura de los exsecretarios, consolidó un frente institucional unificado. El mensaje conjunto garantizó que el traspaso de poderes que culminó el 20 de enero se llevaría a cabo sin interferencias, asegurando la continuidad del orden constitucional en el momento de mayor vulnerabilidad. A largo plazo, esta intervención pública y colectiva ha sentado un precedente de enormes consecuencias. Se ha creado un nuevo modelo de actuación para los guardianes de las instituciones en momentos de crisis constitucional. La acción de los exsecretarios demuestra que, cuando los mecanismos formales de control se ven amenazados desde el propio Poder Ejecutivo, las normas no escritas y la autoridad moral de figuras históricas pueden activarse como un cortafuegos de emergencia. Este evento será estudiado en el futuro como un caso práctico sobre los límites de la lealtad institucional y la defensa activa de los principios democráticos. Sin embargo, este precedente abre un debate complejo que resuena con fuerza en Europa y otras democracias consolidadas. La pregunta fundamental es si esta intervención fue una defensa necesaria de la Constitución o una peligrosa politización de figuras que, por su trayectoria, deberían encarnar la neutralidad del Estado. Al tomar partido públicamente en una disputa política, aunque fuera en defensa del sistema, se corre el riesgo de erosionar la tradición de que el aparato de defensa permanezca completamente al margen del debate partidista. Se plantea así una disyuntiva entre el silencio prudente y la intervención arriesgada para proteger la democracia. A pesar de este debate, el suceso demostró una notable resiliencia institucional. El sistema de contrapesos de la defensa estadounidense, compuesto por leyes, normas culturales y la integridad de sus líderes, fue sometido a una presión extrema y resistió. La Carta no fue un acto aislado, sino el catalizador que activó y reforzó las defensas internas del Pentágono. Demostró que, incluso cuando el desafío proviene del comandante en jefe, la cultura de lealtad a la Constitución está lo suficientemente arraigada en la institución militar como para funcionar como un dique de contención efectivo contra posibles desviaciones antidemocráticas. Esta función de dique fue crucial. La Carta trazó una línea roja que nadie dentro de la cadena de mando se atrevió a cruzar. En un entorno donde las señales políticas eran confusas y la presión inmensa, esta declaración conjunta proporcionó una claridad absoluta. Comunicó a todos los actores, desde el secretario de Defensa interino hasta el último oficial,
que cualquier orden para interferir en el proceso electoral sería ilegal e inconstitucional, y que quienes la obedecieran enfrentarían graves consecuencias penales y profesionales. Fue un recordatorio público de que la obediencia tiene un límite, y ese límite es la Constitución. El efecto más profundo de este episodio fue sacar a la luz las grietas y vulnerabilidades en la relación cívico-militar. Un debate que en muchas democracias consolidadas, incluida la española, se consideraba superado o puramente teórico. El evento demostró que la neutralidad política del ejército y su subordinación al poder civil no son principios garantizados para siempre, sino normas frágiles que requieren una vigilancia constante y activa. Se rompió la complacencia de dar por sentada la solidez de estas bases, obligando a una reflexión global sobre la salud de las instituciones democráticas en el siglo XXI. En síntesis, el análisis revela un proceso en 3 fases. Primero, los mecanismos legales y culturales que sustentan la democracia fueron puestos a prueba de forma crítica. Segundo, el funcionamiento institucional del Pentágono respondió de manera heterodoxa, activado por la voz de su élite histórica para defender esos principios. Finalmente, las implicaciones prácticas confirmaron el éxito de esta intervención al asegurar el traspaso pacífico del poder, pero dejaron como legado un precedente complejo y un debate abierto sobre la fragilidad de las normas que creíamos inamovibles, reforzando la tesis de que fue una acción de emergencia institucional. Lo que estuvo en juego en última instancia no fue una disputa entre personalidades, sino la resiliencia de una institución clave frente a un desafío constitucional sin precedentes en la historia moderna de Occidente. La consecuencia estructural que perdura es la conciencia de que las normas democráticas dependen de la defensa activa de quienes juraron protegerlas. El espectador debe comprender que este suceso no trató sobre política partidista, sino sobre la supervivencia del pilar fundamental que sostiene el sistema, la aceptación de los resultados electorales y la sumisión del poder militar a la voluntad popular expresada en las urnas.